Bueno, arrancamos una nueva emisión del magazine de Noticias Uruguay es Noticia, como siempre, junto a mi amigo, a mi compañero Daniel Pisetano Russo. ¿Cómo va? Muy bien, pero despidiendo a un amigo, un gran historiador uruguayo que falleció en el día de hoy y que merece nuestro más sincero homenaje, el compañero Carlos Machado, quien ha hecho historia en Uruguay realmente, a pesar de que él lo que hizo fue Historia de los Orientales, un libro realmente de cabecera para muchos de nosotros a lo largo de los años, y contamos hoy con la presencia de una entrañable amiga, no mía sino de Carlos. Y tenemos que hacer un programa especial en homenaje a ese gran uruguayo que ha sido Carlos Machado. Nació en el año 1937, fue docente de la secundaria de Montevideo y también impartió aulas en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica de La Plata, con lo cual podemos rescatar ese vínculo de ambos lados de la orilla, ¿no? Sí, él estaba permanentemente a ambos lados del río, estaba 15 días acá, 15 días allá, daba clases y ha dejado una gran cantidad de alumnos y especialmente de enseñanzas para todos los uruguayos y por qué no para los argentinos también. Luego de golpe en Uruguay, debió exiliarse en Buenos Aires en 1974, ciudad en la que falleció el pasado domingo. La obra que lo convierte en autor de referencia fue, como bien decía nuestro compañero Daniel, Historias de los Orientales. Fue editada en 1973, llegó a vender en pocos meses más de 10.000 ejemplares. La obra fue prohibida por la dictadura. Es increíble, ¿no? No, sí, en realidad tenés razón. Increíble, por supuesto. Bueno, así que entre esas cosas y las inundaciones que en este momento están azotando gran parte de Uruguay, la presentación en la OIT de los problemas que han tenido los trabajadores y los representantes uruguayos en esa entidad de la ONU, y un par de cositas más vamos a tener el programa de hoy. Va a transcurrir el programa y, como bien decía Daniel hace un ratito, vamos a estar entrevistando a Nahui Marcilla, ¿no? Lo pronuncio bien, tengo miedo de pronunciarlo mal, a quien vamos a estar recibiendo en el próximo bloque. Si te parece, Dani, decimos a la audiencia, vamos a un corte, nos acomodamos y ya arrancamos el segundo bloque con esta hermosa entrevista y este más que justo homenaje. Bueno, arrancamos el segundo bloque y, como era prometido, tenemos una gran invitada. Nahui Marcilla, profesora de Historia, secretaria académica de la Fundación Vivian Trías. Bienvenida. Muchísimas gracias. Yo, antes que arranquemos, digo, algo muy interesante en el libro Cronologías e Historias de la Cultura de América Latina y el Mundo, que ahora vamos a estar charlando, en la parte reversa describe, ¿no? Carlos Machado y Nahui son profesores de Historia. Nahui nació en la Patagonia Argentina y vive en Uruguay. Carlos nació en Montevideo y es fundamentalmente de ambas orillas. Como digo, más allá de lo que uno pueda, de dónde puede provenir, cómo el destino nos va marcando de dónde somos y dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero como bien dice ella, ese río que une siempre dice lo mismo. Y realmente, bueno, Nahui, estás aquí porque falleció Carlito. Carloncho, o como cada uno le ha dicho, sos la persona que últimamente ha estado 15 años trabajando en ese libro que tenés ahí al lado tuyo y que es fabuloso. Realmente el espacio para unas palabras hacia Carlitos, de quién era y cómo. Si yo digo que Carlitos era una persona especial, me quedó cortísima, porque no solo como profesional, no solo como docente, sino como persona. Creo que ahí hay un gran diferencial. Una persona íntegra que tenía una disciplina de trabajo formidable y una generosidad formidable. Es decir, ha formado generaciones de historiadores y no solo de docentes, sino de gente que ha vuelto después de haber sido alumnos de él cuando eran adolescentes, vuelven a sus cursos cincuentonas. Eso quiere decir que dejó marca.
y ha dejado marca. Yo lo conocí en los años 80, yo todavía vivía en Canadá, y a partir de ahí, realmente, como él dice, Carlitos tenía una forma de hablar muy llana y muy simpática. Él dice que lo nuestro fue amor a primera vista. Y enseguida nos entendimos no solamente en los temas profesionales, sino como gente, como seres humanos, ¿no? Y el libro que vos mencionabas, Daniel, que yo lo empecé en el año 81, es una cronología de América Latina, es un libro de referencia, solo con datos, así que en eso es bastante útil. Y yo lo convoqué a Carlos porque sabía de su erudición y dije, bueno, para no tener ningún error, ninguna cosa muy gruesa, le pido que lo biche, lo verifique. Y yo me acuerdo que tenía, después le comento más sobre el trabajo, pero sí. El libro es de América Latina y el resto del mundo. Yo tenía el resto del mundo hasta la conquista europea de América, y él me dijo, qué pena, ya que tenés hasta ahí, hacerlo hasta hoy. Le digo, lo que pasa es que es formidable el trabajo, además, claro. La información, como saben, se multiplica cada vez que queda, es decir, a medida que nos acercamos a nuestra... Él dice, no te preocupes, yo te ayudo. Bueno, y yo tenía como anexo cultural ensayo y literatura, creo que eran las dos áreas que tenía como complementos. Y él me dice, pero ya que tenés ensayo y literatura, ponemos pintura, música, arquitectura, y le digo, está loco. Incansable, no sí. Puedo. Claro. Yo te ayudo. Bueno, el trabajo, se imaginan, como dice él, engordó, es decir, se transformó de un trabajo bosquejado a un trabajo formidable de grande. Pero sí era Carlitos, es decir, inagotable para ver. A mí me pasó que leyendo el libro, ese libro que ustedes me obsequiaron, que realmente es increíble, es Carlitos. Porque cuando uno hablaba con Carlos, él hablaba de las distintas cosas que pasaban en el mundo al mismo tiempo, que es lo que hace el libro. O sea, la cronología unida de las distintas cosas que van pasando en el mundo, qué va pasando con las artes, qué va pasando con la cultura, todo junto. Y hablar con Carlos era maravilloso porque él te tiraba el pantallazo permanentemente de lo que pasaba. ¿Y por qué pasó esto? Porque aquello pasaba allá y el otro pasaba allá. Maravilloso. Y eso lo refleja totalmente. Carlos, desde mi punto de vista, es el último enciclopedista oriental. Y voy a decir oriental porque así se hubiera identificado él por algo de los orientales. Claro. Él en eso era... Sí, es este libro que, la verdad, a mí me encanta, lo quiero mucho y el haberlo conocido después a él, más todavía, ¿no? Pero este libro es un libro de cabecera para muchos de nosotros. ¿Cómo era trabajar con él? ¿Qué pregunta? Agotador. Nosotros teníamos jornadas, en la época en que trabajamos juntos, después ya logramos una mecánica un poco más digital, digamos, en este sentido. No digital porque Carlos jamás usó la computadora, no digital ni correo electrónico, ni sabía cómo funcionaba la computadora y le tenía mucha desconfianza. Digital en el sentido de que trabajábamos cada cual por su lado y después nos intercambiábamos el material. En ese sentido, esa fue la mecánica de los últimos años. Pero sobre todo cuando apareció la posibilidad de publicarlo, antes de esta edición, tuvimos la posibilidad, iba a salir con el Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2010, cuando estuvo Roberto Conde de vicecanciller, que se ha portado realmente, yo debo reconocerlo y lo hago público cada vez que puedo. Roberto Conde puso el hombro. No salió porque las circunstancias no se dieron, pero él se cargó el proyecto al hombro y de hecho así pudimos armar el diseño, Relaciones Exteriores, porque en realidad, como bien, es un libro muy caro de impresión. Bueno, cuando estábamos en esa etapa, fuimos unos dementes, eso dice mi hermano, que nosotros somos unos dementes. Bueno, y entonces trabajábamos, yo qué sé, hasta las 6, 7 de la mañana.
yo en esa época me levantaba muy temprano, así que cuando eran las 2 o 3 de la mañana yo le decía, Carlos, no puedo más, estoy... Y él decía, no, dale un poquito, terminamos con Irak y nos vamos a dormir. Pero es incansable. A mí me gustaría destacar, y en eso sí que estuvimos siempre de acuerdo, destacar y reivindicar el tema de la disciplina. La disciplina de trabajo es algo que debemos reivindicar, justamente. Carlos tenía una rutina de trabajo de entre 12 y 14 horas diarias. Cuando digo 12 y 14 horas diarias no estoy diciendo, entonces iba a hacer los mandados y volvía y conversaba con nosotros. Son horas sólidas de trabajo. Y cuando digo diarias, digo sábados y domingos. Intensas, ¿no? No. Y de una concentración pavorosa. Yo una vez en una presentación de la cronología hice el cálculo de cuántas horas nos llevaba de ventaja, porque a ver, eso es una ventaja cuando uno trabaja. Yo quiero dormir, Carlos dormía 3-4 horas por día y era suficiente. Y bueno, y uno tiene otras cosas, conversa con la gente, cría hijos, yo qué sé, como... En el medio de una vida. Hay una vida, ¿verdad que hay una vida más allá del trabajo? Bueno, Carlitos, su vida era muy, muy focalizada. Entonces calculé que nos llevaba 2.200 horas por año de ventaja. 2.200 horas, son no sé cuántos... 2.200 horas, es como si fuera otra persona, es decir, como si trabajara él más un clon. Es mucho tiempo. O 2 clones. O 2 clones, claro, porque consideramos que son horas sólidas de trabajo. Bueno, eso no se puede replicar, nadie puede replicarlo. Como Carlos tenía una biblioteca de unos 8.000, sí, casi 9.000 libros, volúmenes en su biblioteca, más casi 400.000 artículos, Sí. y unas 7.000 y pico de revistas. Bueno, en mi experiencia, en mi vida, yo no conozco a nadie que haya leído su biblioteca o la biblioteca de cualquiera de esos volúmenes en su totalidad, salvo Carlos. Carlos tenía, pero además leyó el libro, subrayaba, marcaba, lo ponía en unos cuadernos que eran su registro para los cursos. Entonces sabía inmediatamente si tenía que dar cultura iraní. Sistematizado cada libro estaba. Y Cada libro, cada revista, Les escribía al costado a veces. Les escribía, subrayaba, Sí. referenciaba, y su biblioteca era una biblioteca nómade. Eso es otra característica que yo no he visto tampoco en ningún lado, en ninguna biblioteca. Es decir, él armaba su biblioteca de acuerdo a los cursos que diera. Entonces, era así, una biblioteca que acomodaba, y como normalmente daba por año 4, 5, probablemente entre 8 y 10 cursos distintos en Buenos Aires y en Montevideo. Sí. El material era impresionante. Abundante. Porque era, por ejemplo, un curso sobre África, un curso sobre... Historia del arte, un curso sobre... Distintos. Entonces, para cada curso sacaba el material y lo ponía ahí para este curso, que lo tengo que llevar mañana a Montevideo. Claro. Como dice Impresionante. ella, sí. ¿Qué tal? Iba y venía de Montevideo a Buenos Aires, Sí, además, estamos hablando con los además libros. de tener, tenía casi 80 años, arrastrando 50 o 60 kilos de materiales, ¿no? En esa valija que era... Permanentemente, sí. Sí. Yo una pregunta, ¿no? Digo, porque algo que se repite también, digo, ¿qué tan importante es Latinoamérica, ¿no? Para los dos? La patria grande, ese concepto que se ve plasmado en el libro también, ¿no? Digo, ¿qué les representaba? Bueno, Carlos viene de una tradición latinoamericanista, tanto desde la historia como desde la política. Ha sido un tipo muy comprometido. Y para mí, que yo me especialicé después en América Latina, siempre tuve la impresión, y eso a veces lo digo, no, la impresión no, la constatación de que América Latina es un subcontinente ignorado, de las historias en general, que son, sabemos, eurocentristas, pero aún de las nuestras. Nosotros sabemos bastante historia argentina, uruguaya, Brasil, Chile, Honduras 0, a veces Colombia 0, Cuba
bueno, la revolución, es decir... De Perú para arriba nada. Exactamente, exactamente. Del virreinato. Está. Y entonces, para mí era muy importante empezar como a vernos desde nosotros, es decir, una historia de América Latina desde los latinoamericanos. Cuando yo estudié en la Universidad de La Plata, teníamos como una especie de enciclopedia que era así como de cabecera, que era un atlas de historia de unos alemanes, y por ejemplo, para América Latina, en la época después de la crisis, América Latina le dedicaban una página de este tamaño. Eso era América Latina. Ecuador, entre 1929 y 1948, efectos de la crisis. Eso había pasado en Ecuador. Entonces, si era necesario que hiciéramos algo desde nosotros. Claro. Y bueno, Historia de los Orientales es la primera historia que realmente está vista desde los orientales. Las otras previas, que podrán ser mejores, peores, iguales, no sé. No, iguales no. Son historias europeístas, con una mirada ya formada de lo que es la historia y cómo tiene que ser la historia. Pero Carlos la hizo distinta. Y es admirable. Admirable. Bueno, y Carlos además le gustaba mucho conversar con sus alumnos y se quedaba horas, ¿no? Era un profesor distinto, podríamos decir. Un profesor muy distinto, porque además fue un hombre y un profesional que jamás sacó partido del prestigio que tenía, vivió al día, jamás tuvo prebendas ni las aceptó. Eso es hoy hablábamos con un gran amigo de él sobre eso. Tuvo una generosidad excepcional con los alumnos, pero una generosidad excepcional no solamente con los materiales, sino con el tiempo, con su tiempo. Se ha reunido con los muchachos, con chicos jóvenes que estaban estudiando y se quedaba con ellos hasta las 3, 4 de la mañana, hablando de las cuestiones personales, es decir, ni siquiera era una cuestión estrictamente docente, claro. Por eso la gente lo quiere. Claro. Claro. La verdad que es muy emocionante todo, digo, recordarlo, y me parece que es el mejor homenaje que podemos estar haciéndole hoy, ¿no? Digo, se entregó, dejar un libro, dejar un conocimiento, pero dejar una forma de ser, ¿no? Una impronta, una huella tan importante. La solidaridad de Carlos era infinita. Yo lo conocí en los últimos años, cuando ya necesitaba él más la solidaridad de nosotros que la que podía dar. Igual la seguía dando. Sí, propongo algo si te parece. Vamos a un corte, tomamos un vasito de agua y seguimos con esto que es hermoso. La verdad estoy disfrutando mucho de la invitada, como siempre, de tus conocimientos, Dani. Vamos a un corte, venimos y seguimos recordando a un gran amigo. Perfecto. Uruguay es noticia. Seguimos en Uruguay es noticia y seguimos con Nagui Marcilla, la historiadora que ha sido gran compañera del amigo Carlos Machado. Y Carlos, a lo largo de su vida, hizo distintos trabajos, pero el último trabajo es un trabajo muy especial, que es la cronología de América Latina, un libro espectacular que allí lo tiene Nagui y que hizo junto con ella. Así que... Su último trabajo, ¿verdad? El último trabajo de Carlos. El último trabajo de Carlos. Después de eso hizo algo más con respecto a la salida del mar de Bolivia, ¿no? Eduardo Galeano, que eso creo que podemos empezar por ahí justamente, Daniel, que es los agradecimientos. Es decir, este libro sale gracias a muchas personas. Ya mencioné a Roberto Conde y el diseño en el 2010, pero finalmente sale publicado gracias a Eduardo Galeano y su mujer Elena Villagra. Es decir, fue una de las últimas
otro generoso, Eduardo Galeano. Entonces yo te decía que este libro y firmar por el derecho de Bolivia en su salida al mar fueron las dos últimas cosas que hizo Eduardo. Por eso además nosotros, el libro, la dedicatoria del libro es a los que batallaron y perdieron, a los que batallaron y vencieron, a Eduardo Galeano y Elena Villagra, compañeros y amigos. Porque gracias a ellos, Eduardo se comunicó, esto lo voy a decir además como exactamente fue, se comunicó directamente con Maduro y a través del Bandes venezolano, sin demora, pusieron el dinero para que esta edición saliera. Es una edición muy cara, como yo les dije, no hubo hesitación y este libro pudo publicarse, pudo ver la luz en el 2015. Con Carlitos ya estábamos casi desahuciados, dijimos, lo vamos a sacar a mimeógrafo, es decir, nuestra idea era que sale o sale y lo repartiremos en una esquina. Y finalmente, gracias a Eduardo y a Elena, pudo salir con una calidad excepcional, la verdad. Es un libro que ustedes lo han visto, pesa 3 kilos 150 gramos. 3 kilos de información es fuertísimo eso. Es un bebé, es decir, es lo que es tal cual. Y esto es solo el siglo XX, es decir, nuestro proyecto es desde el poblamiento de América hasta el día de hoy. Estábamos en la preparación de la segunda edición, que la segunda edición la hemos hecho con un diseño más pequeño, más manuable, y la segunda edición va a tener el siglo XXI, es decir, que va a ser el siglo XX hasta, bueno, ya estoy viendo que va a ser diciembre del 2019, es decir, va a salir a diciembre del 2019. Y eso es parte del trabajo, todavía queda publicar para atrás. Entonces, seguiremos con el siglo XIX, en fin, hasta el inicio del Sapiens en América. Así que, bueno, el proyecto es súper ambicioso. Es un libro que a uno le da muchísima información, lo enamora además, porque empieza a jugar, porque en horizontal es una cosa, en vertical es otra cosa, vas páginas a páginas, son décadas, pero podés ir salteando y ver países, qué pasó en un determinado país en esta década, en la siguiente década, o ir comparando con los países vecinos. Es maravilloso. Claro, el trabajo como estás diciendo, es un trabajo de referencia, es decir, hay solo datos. Claro. Solo datos, es decir, no hay valoración, no hay texto, etcétera. Y está en un formato de cuadro sinóptico que es muy fácil de ubicar, es decir, los países en distintos colores. Exactamente, y los años, como dijiste, por décadas, y tienen como una codificación por colores, es decir, América Latina está en verde, el resto de América, donde incluimos Estados Unidos, está en azul, África en rojo, Asia y Oceanía en mostaza y Europa en violeta. Entonces es muy fácil ubicar. Yo no sé si hay alguna imagen, ¿tienen alguna imagen? ¿No? Mostraron el libro hace un ratito, sí. Está en la tapa, está en la tapa, pero no... Por ahí para mostrar, bueno, después vemos si lo podemos mostrar. Lo que vamos a hacer es subir a las redes sociales nuestras del programa, vamos a subir algunas imágenes del libro, la verdad es que es muy impresionante el laburo. Y además tiene un apéndice, que eso también creo que es de mucha utilidad, tiene 4 apéndices. Uno, abreviaturas y convenciones, lo que ocurre en muchas enciclopedias. Un apéndice de siglas, es decir, todas las siglas que están mencionadas en América Latina, y una vez el CGT, yo qué sé, sí. ¿Qué son? Lo que llamamos un biodiccionario, una brevísima biografía de 2 líneas de todos, y cuando digo todos son todos los personajes que aparecen en la parte verde, es decir, en América Latina, con la doble entrada, es decir, uno también, Joe Goulart, ¿quién era Joe Goulart? Bueno, va a buscarlo, y lo va a encontrar. Va a encontrar en qué año está referenciado. Y después, bueno, una de bibliografía que también es como estándar, ¿no? Sí, pero es de inmenso valor para todo aquel
que le interese la historia, porque entonces ahí sí ya son datos, como dice ella, son datos. O sea, esto pasó en esta época. Después anda a estudiarlo si querés. No, pero está bueno porque en momentos donde la información está bastante manipulada a veces, ¿no? De quién de acuerdo a qué visión se le da, digo, que haya un libro sobre datos es muy importante. Y después, más allá de lo que uno piense, digo, todos vamos a coincidir que esto pasó en determinado momento. O sea, no dice esto pasó porque había pasado esto antes, Ni que ¿no? ni que mal. Pero vos lo mirás y eso pasó antes que lo otro y entonces vas sacando las conclusiones. Pero además, si mirás para el costado, ves qué pasó en el otro país. Si mirás en el otro color, ves qué pasó en el otro continente, al unísono. Entonces, empezás a jugar con la historia. Y falta una cosita. Sí. Cada país y cada continente hay una sección que es estrictamente de datos históricos, del avance de la ciencia, deportivos, etcétera, y una sección cultural. Por eso es una cronología histórico-cultural de América Latina. Ajá. Y ahí es donde tenemos, que yo les decía que Carlitos me presionó, donde tenemos arquitectura, diseño, ensayo, literatura, música, danza, pintura, escultura, más todas las artes nuevas que han surgido, ¿no? Es decir, las grandes producciones en las grandes áreas culturales. ¿Cuál fue, yo me imagino, ¿no? La charla una vez que estuvo impreso el libro? Que cuando se vieron, terminaron de imprimir el libro y se vieron. ¿Qué fue? ¿Qué reacción hubo? Ay, yo como si hubiera nacido un bebé. Bueno, mis hijos dicen eso. Es el hermanito de ellos. Eso dicen mis hijos. No, fue muy impresionante porque nosotros lo teníamos en digital. Es decir, siempre estábamos incorporando información, pero obviamente ampliado porque teníamos en eso, de nuevo, como somos muy obsesivos. Y después, recuérdenme de hacer una aclaración con respecto a Internet. Como somos muy obsesivos, somos los errores ortográficos y la forma de redactar, etcétera. Pero entonces veíamos de a 2 cuadros, digamos, incorporando la información. Así que ver el producto... Cuando tuviste un libro como ese en las manos. Casi me largo a llorar. A ver, voy a ser tan honesta. ¿Y el primer libro dónde está? Bueno, el primer libro en realidad fue una maqueta que mandó a imprimir Roberto Conde también. Es decir, el ministerio se hizo cargo... antes de que antes se de la pudiera impresión, es hacer. decir, que tuvimos la primera versión, que después la corregimos porque siguió corrigiéndose y verificándose la información, pero tuvimos así como la primera impresión ahí. Es decir, fue en el 2010 u 11. Claro. Bueno, pero después la calidad de impresión y el cuidado, la edición del 2015 es muy superior. Yo imagino cuál es el límite, la verdad, de hacer un recorte histórico, ¿no? Digo, porque datos hay infinitos, digo, hacer la pequeña biografía de los 2 o 3 renglones. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el límite? Por una información pueden estar toda la vida sumándole, supongo, a un libro tan ambicioso y tan amplio, ¿no? Han de haber hablado y discutido. Bueno, Horas, a ver, seguramente. nos hemos peleado mucho, quiero decir, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué Nos hemos ingresa, peleado qué no mucho. ingresa? No solamente qué ingresa y qué no ingresa, sino es decir, los criterios. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me parecía era, Carlitos es como muy local en el sentido de que todo tenía que estar en español. Mi criterio era, bueno, pero si esto es un trabajo de América Latina, ¿por qué no en portugués y por qué no en francés? Haití hablan francés, Claro. o creol, bueno. Claro que eso se puede estirar ad infinitum y podríamos decir, ¿y por qué no aymara y por qué no guaraní? ¿No? Es decir, es peligroso. Pero bueno, en última instancia lo que hicimos fue, llegamos a un acuerdo, las instituciones, los nombres y los títulos de las obras brasileñas se hacían en portugués y aquello que no era de fácil interpretación lo traducíamos. Entonces, bueno, ahí combinamos. Ahora, por ejemplo, la verificación de los datos. A veces nos ha llevado un día entero verificar un dato. Claro. No sé si ubican la obra Don Casmurro, la obra brasileña, que encontrábamos
que había sido publicada en 1899 o en 1900. Y había dos bibliotecas, la mitad 1899 y la mitad 1900. Ahora, ¿por qué era importante? Porque nosotros publicamos solo el siglo XX, así que entraba en esta o no entraba en esta. Y es una obra emblemática brasileña. Bueno, nos llevó más de un día que no pudimos definir hasta que Carlos, que recibía la revista de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, descubrimos, nos iluminó en la verificación, y era que había sido publicada en Portugal en diciembre de 1899 y traída a Brasil, donde llegó en enero de 1900. Bien. Bueno, a ver. No sé si ayudó mucho. Bueno, Claro. la incorporamos igual con toda esa aclaración, ¿Cómo porque además hacemos? Claro. hablando de uno de los planteos de la obra, de este proyecto, de este emprendimiento, es que dijimos, todo lo que nosotros sepamos, todo lo que nosotros podamos dilucidar, se lo vamos a presentar al lector. Está bueno. Es decir, bueno, todas estas cosas a veces están entre paréntesis diciendo, bueno, esta obra arquitectónica fue de este año, pero se incendió y entonces se volvió a hacer. Todo eso que hemos descubierto nosotros con muchísimo trabajo y llevándonos años realmente a veces. Quedaría para otro libro aparte. Quedaría para otro libro, cómo no. Sí. Una de las cosas que yo les decía, que no me hicieron acordar, es el Internet. Mucha gente nos pregunta, si esto se consigue en Internet. Yo voy a buscar la consigna en Internet y me sale cantidad de información, lo cual es cierto. Y nosotros usamos muchísimo Internet. Debemos reconocer que muchísimo. Ahora, el tema es que nos pueden salir 16 millones de páginas sobre un tema que queremos averiguar. Normalmente la gente no sale de la primera página de la búsqueda, eso sabemos, en las primeras 10 búsquedas, y normalmente la información se repite de una fuente a otra, así como dada por cierta. Bueno, lo que nosotros estamos ofreciendo es justamente la verificación de esa información. No solo que la tenemos concentrada en este libro, información muy diversa, sino que está verificada. Claro. Entonces, Que eso es no fundamental porque ya a esta altura del partido no se sabe qué es verdad y qué es verdad, mentira. exactamente. ¿Era fácil discutir con Carlos un tema así? Dificilísimo, es un obcecado absoluto. Absoluto, además como tiene con qué. Claro. Claro, él fundamentaba y decía el porqué. Por supuesto. Y había que fundamentar. Es muy difícil, sí. Pero un tipo a la vez muy razonable. Es decir, no era un obcecado relativo. Un convencido de lo que hacía. Sí, un convencido pero con oídos. Escuchaba. Apasionado de la historia, realmente. Hermoso, la verdad que creo que ese es el mayor legado que nos deja, ¿no? Digo, el amor por la historia y la solidaridad, como bien decías vos al comienzo. Sí, un ejemplo de vida dedicado a la historia. Eso sí. Bueno, podríamos seguir horas. Digo, agradecerte que hayas tomado el tiempo de haber venido Gracias aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Te estaremos invitando más adelante, por la verdad que la historia... Sí, por supuesto, ya se lo dije. Te vamos a convocar, la verdad va a ser un placer, pero nos parecía muy importante que estés hoy aquí con nosotros y con toda la audiencia. Bueno, vamos a hacer el picadito de noticias y después despedimos con Nagui. Vamos un cortecito, acomodamos la cosa y seguimos. Dale, buenísimo. Perfecto. Arrancamos el último bloque, como siempre, nuestro tradicional picadito de noticias, más escueto que otras veces, porque la verdad se ha llevado el justo merecido recuerdo a nuestro compatriota casi todo el programa. Y vamos a arrancar con la primera, Dani, si te parece, en la que dice, para que la estoy buscando, acá está, perdón. La de las inundaciones. La de las inundaciones en Uruguay, que se desplazaron en todo el país. Cifras provisorias indican más de 2.000 personas fuera de sus hogares. Sí. A raíz de las lluvias y las crecidas de los ríos y arroyos, sumado al corte de energía eléctrica en las últimas horas, cientos de familias debieron abandonar sus hogares. Realmente el río Negro, el río Xi,
zona de Durazno y de Tacuarembó, por supuesto, y también el río Santa Lucía han crecido mucho, están fuera de cauce y han provocado inundaciones. En Santa Lucía la inundación es mayor que en otros momentos, así que hay problemas importantes. Esto seguido al famoso corte que tuvimos hace 2 días en toda la zona, ¿no? Para esas cosas el Mercosur anda bien. Anduvo bien. En la nota dice el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo esta mañana que según cifras que maneja el Sistema Nacional de Emergencia, el SINAE, que son cifras provisorias, se puede hablar de que en Durazno hay en el entorno de 1.000 personas desplazadas, aunque de acuerdo a los registros históricos la cantidad de desplazados real seguramente en un momento hubiesen superado las 2.000 personas, con lo cual ha funcionado a su vez el sistema de contención del gobierno nacional. Sí, la solidaridad se está dando, inclusive los distintos partidos políticos están haciendo los actos y están llamando, hoy leía del Frente Amplio que iba a hacer el acto en Canelón, en Las Piedras, y está llamando a que vayan con el material para después llevarlo a los inundados, como seguramente van a hacer los otros partidos políticos también. En otro orden de cosas, la OIT instó al gobierno uruguayo a modificar la ley de negociaciones colectivas. La resolución, que no es obligatoria, pero sí observada por inversores, da plazo hasta octubre para enviar el proyecto al Parlamento con respaldo de empresarios y sindicatos. Al parecer... El tema es el siguiente. La OIT es un ente tripartito en que están los sindicatos, los empresarios y los gobiernos. Sí. Es el único ente tripartito que tiene la ONU. Y el empresariado, que es la OIE, decidió hacer un llamado de atención por incumplimiento a las normativas de la OIT por parte de Uruguay. Porque, en definitiva, hablando entre nosotros, es porque los empleados y obreros de Uruguay tienen demasiados beneficios que quieren recortar los empresarios. Eso es la realidad. Hay un dato que es muy importante que habla de la no obligatoriedad de la propuesta, por así decirlo, y se empieza a escuchar voces... Son consejos que da la OIT. Como los del FMI. Pero de todas formas, la OIE, el empresariado, no logró sacar una nota, una resolución de condena desde la reunión número 108 de la OIT. ¿Por qué? Porque tanto los sindicatos apoyaron la postura de Uruguay y también los gobiernos apoyaron la postura de Uruguay. Razón por la cual, si dos patas no apoyan, se cae automáticamente. Continuando con este picadito de noticias, más breve que otros tiempos, podemos decir que colocaron placa por la memoria de Mauricio Silva, el cura barrendero desaparecido en la dictadura. La Comisión Nacional Honoraria de los Sitios de la Memoria procedió este viernes 14 de junio al descubrimiento de una placa en la parroquia San Juan Bautista de mi querida Pocitos, en homenaje a Clever Mauricio Silva Irbarmanejeray, conocido como el cura barrendero, quien ejerció el sacerdocio en dicho centro religioso y en 1977 fue secuestrado y desaparecido por el régimen militar argentino. Obviamente por trabajar mirando a los pobres, ¿no? Y con una visión social de lo que es la religión. A 42 años de su desaparición nos congregamos hoy a hacer en memoria, a reclamar por verdad y justicia y a reivindicar el derecho de su familia a encontrar su cuerpo, remarcó la presidencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, María Josefina Pla Regules. Bien. En otro orden de cosas, y tal vez lo que nos pone más contentos a todos los futboleros, Fernando Mulera planteó creemos en el grupo que tenemos y vamos partido a partido. Sí, es la excusa para el fútbol, básicamente. Está bien, pero el primer partido que hizo Uruguay fue un muy buen partido. Contra una gran selección. Una gran selección que venía de buen recorrido. Y fuimos con 4. Sí,
Algunos dicen que tendencioso de acuerdo a las elecciones se viene el cuarto. Dicen, escuché a algunos amigos que me han mandado mensajitos. Ah, sí. Sí. Metimos 4, vamos por el cuarto, me decía un amigo claramente frente amplista. Nada, la verdad que nos pone muy contentos. Fue un gran partido, una Copa América que arrancó muy pareja para Brasil, que logró ganar por un gol. Argentina que jugó muy mal, donde todo parecería conducir partido a partido que la selección nacional va a tener un buen recorrido en selección, donde se lo vio un Suárez. Al contrario del argentino, que tengo cierta discrepancia, señor Matías Suárez. Paraguay le hizo 4 a Japón. Paraguay empató 1-1 en el grupo Argentina con el diputado de Asia. No, 2-2 con 2-2. 2-2. Iba ganando 2-0 y terminaron 2-2. Sí, con lo cual Argentina no clasifica en ese grupo hasta las manos. ¿Y quién es el que está con Uruguay entonces? Y no, ahora me hiciste. Bueno, Chile acá. Chile que le ganó, ahí está. Chile que le ganó 4-0 a Japón. Dice nuestro productor que ve con buenos ojos el rol de la selección nacional y que puede ser uno de los campeones. Espero que no lo esté yetando nuestro querido Mariano. Con lo cual, esperemos seguir festejando en esta senda de triunfos y alegrías. Yo por otro lado creo que Argentina va a ir increyendo. No sé cuánto tiempo tendrá como para crecer. Sí, a título personal creo que esta selección va a cambiar el día que Messi no juegue, pero bueno, nada, me parece... Está bien, es una opinión personal. Todos conocen mi poca simpatía por el jugador de Rosario, que se tendría que haber quedado en España, para mi entender. Nada, faltan 3 minutos, nos están haciendo señas. Nada, agradecerle a la invitada, Dani. Sí, por supuesto. Nagui, desde ya muchísimas gracias. Creo que el homenaje a Carlitos era más que merecido. Justo y necesario. Sí, por supuesto. Y bueno, y disculpame que te haya robado este rato para traerte hasta aquí, pero creo que era lo necesario y realmente merecido por Carlos, ¿no? Me gusta estar acá y creo que el mejor homenaje es recordarlo siempre. Será entonces hasta la semana que viene con otra Nos nueva vemos emisión. el próximo martes. Exactamente, en este magazine de noticias que nos da mucho placer hacer acá por nuestra casa Hora 60, que hemos dado de llamar Uruguay Noticias. Uruguay Noticias, vamos. Será hasta la semana que viene.